Consultamos hoy con la doctora Janet Toribio, quien es cardióloga pediatra con amplia experiencia en el diagnóstico y manejo de cardiopatías congénitas en niños, una colaboradora de consulta participativa de larga data, a quien damos la bienvenida a Consulta Participativa. Muchas gracias por invitarme a su programa una vez más. Y bueno, ya como es de costumbre, estamos aquí dispuestos a exponer. Así es, doctora. Gracias por concedernos esta consulta, porque vamos a tratar un tema que no es que los padres, las parturientas, los profesionales de la salud no comentan mucho, pero es porque es un tema que tiene que ser tratado indiscutiblemente por un especialista como usted de la materia, con capacidad y calidad, doctora, para orientar a las personas. Y vamos a arrancar de una vez, doctora. Dígale a los amigos de Consulta Participativa, ¿cuáles son las patologías, las cardiopatías que más afectan a los niños? Realmente es el tema de la causa es multifactorial y de acuerdo a la edad del niño, va a haber las cardiopatías van desde muy grave, las que se manifiestan en el recién nacido, hasta otras que son moderadas, pero que igual afectan y deben operarse durante el primer año. Y un 15% son asintomáticas y se vienen determinando en el paciente adolescente o adulto joven o adulto ya bastante adulto. Entonces, la comunicación interventricular supuestamente es la más frecuente, aunque dicen que la válvula aórtica bivalva es más frecuente, pero no se diagnostican. Un adulto puede andar por ahí con una aorta bivalva y no se da cuenta porque no le hicieron el diagnóstico. Sin ninguna sintomatología, Sin doctor. ninguna sintomatología, pero hay adultos que hicieron una endocarditis y ahí se dieron cuenta cuando le hicieron un eco transesofágico que la válvula era bivalva y hay que reemplazarle, bueno, si queda vivo de la endocarditis, hay que reemplazarle enfriar esa endocarditis y reemplazarle la válvula. Entonces, los otros son, o sea, comunicación interventricular es la más frecuente. Luego están la CIA, la comunicación interauricular, la comunicación, el ductus arterioso, que es una arterita que está dentro, con el paciente dentro del útero y que si prevalece más allá de los 3 meses, entonces se le llama ductus arterioso persistente o persistencia del ductus arterioso. Están, entonces, por ahí vienen una serie de cardiopatías que son mucho más complejas. La tetralogía de Fallot, que es el niño que se pone morado, el niño azul, que tiene comunicación interventricular, tiene estenosis pulmonar. De la estenosis pulmonar y el grado va a depender la manifestación, qué tan temprano lo haga. Luego está la atresia tricuspidia, que es la falta de la válvula auriculoventricular derecha. Está la transposición, que los vasos nacen cambiados. Y así podríamos estar mencionando un montón de cardiopatías. Doctora, me asalta una pregunta. Todas estas patologías, estas cardiopatías en niños, ¿pudieran algunas de estas cardiopatías al nacer el niño, recibir y hacer la primera auscultación del producto del bebé, pudieran estas cardiopatías confundirse con cualquier otro tipo de problema o de dolencia en el niño? Yo te voy a explicar ahora mismo exactamente. Lo ideal es que se diagnostiquen
en ecocardiografía fetal. El feto dice, desde las 20 semanas o las 18 semanas nosotros podemos hacer un eco fetal y ahí, si hay una cardiopatía, la diagnosticamos seguro. Esos niños, lo mejor del mundo es cuando un niño trae un diagnóstico de ecocardiografía fetal, porque así se le puede decir se le puede anunciar a los tetra, al neonatólogo y el cardiólogo pediatra para participar y saber lo que están recibiendo. Pero lamentablemente, no todas las madres tienen acceso a la ecocardiografía fetal. Entonces, ya se ha impuesto y ya se hizo la ley en el 2011 en New Jersey. Surgió la ley del tamizaje obligatorio en toda América. Y ahora en el 24, aquí en el Senado, aprobaron una ley del tamizaje obligatorio a todo recién nacido. ¿En qué consiste el tamizaje? En tomar la oximetría de pulso en diferentes miembros, por ejemplo, brazo derecho, dedo derecho, es poniéndole un oxímetro, un sensor al brazo derecho, a los dedos del miembro superior derecho y otro a la vez en el miembro superior izquierdo. Si eso da positivo, que hay formas de considerarlo positivo, entonces lo siguiente es un examen bien exhaustivo por un experto, por un pediatra de verdad experto, y luego tenemos la ecocardiografía después del nacimiento. Eso es indispensable. Si le hacen la oximetría y encuentran que está positiva, el médico pediatra debe llamar al cardiólogo para que le haga un buen examen y también le haga una ecocardiografía. Con eso se determina, la gran mayoría se determina, la mayoría se determinan, excepto que sean, por ejemplo, un trastorno de anillo vascular o algo por el estilo, que entonces tendría que entrar en juego la tomografía. Doctora, pero fíjese qué interesante que usted mencionara eso de la ley tanto en los Estados Unidos como la que aprobó el Congreso aquí, porque también, doctora, recuerde que lo del tamizaje neonatal siempre se hacía propagandas en relación a la muestra del dedo del pie derecho, el tamizaje de la gotita de sangre. Exacto. Si se ha incluido ya lo de la ecocardiografía Ujú. y la detección de cardiopatía en niños, entonces eso es lo que es un verdadero tamizaje. El tamizaje va a significar que van a ver si hay cardiopatía, si hay trastornos metabólicos en el paciente para determinarlo de temprano. Lo mandan a hacerse, por ejemplo, al otorrino para que verifique la audición. Lo mandan al oftalmólogo para que le vea la visión y todo. Es un tamizaje completo. Ahora, muchas señoras van a mi consulta y me dicen, se quejan, pero eso no se usaba antes, mi hijo anterior no le hice eso. Sí, señora, pero esto que le estamos haciendo es lo que debió haberse hecho desde hace tiempo. Entonces, usted, lamentablemente, es preferible gastar un poquito de dinero ahora y no lamentarlo después porque el muchacho se muera, como han habido muchos que se mueren en el retén o en un cuido para lactantes. Yo recuerdo que hubo una niña que falleció en un cuidado para lactante y esa niña le determinaron que tenía una miocardiopatía hipertrófica. Y como eso no emite soplo, no emite sonido en el estetoscopio, la pediatra no pensó nunca en eso. Pero falleció y cuando le hicieron la necropsia era eso. Entonces, lo mejor es
la medicina preventiva definitivamente. Si la que se pueden, y el 90% de pacientes, porque se supone que los ecocardiografistas, los sonografistas piden ecocardiografía fetal cuando notan una anomalía en el corazón, un agrandamiento de unas cavidades o algo por el estilo. Pero, y de verdad, cuando hay señoras que han tenido abortos a repetición, que tienen una serie de compromisos que hablan de una probable cardiopatía, pero se dice hoy en día, o hace muchos años, hace más de 10 años, que el 90% de las cardiopatías con que nace un niño, la madre no tenía ningún antecedente de compromiso, no tenía ningún antecedente de riesgo. Doctora, y ya esta preguntita, tal vez no sé si usted está enterada o me la pueda responder. Y este tamizaje neonatal completo que incluye la detección de cardiopatías en el bebé, ¿lo cubre el sistema de seguridad social? Lo está cubriendo, lo está cubriendo. SENASA lo está cubriendo, lo está cubriendo la mayoría de los, por ejemplo, ARS humano, la gran mayoría lo están cubriendo, Pues porque gloria es a Dios. obligatorio y fue el Senado que dictó esa ley. Así que nadie se atreve a decir que no. Gloria a Dios, doctora, porque nosotros fuimos parte del proceso de la creación del tamizaje neonatal hace unos años y realmente dio mucha brega, doctora, conseguir cobertura, conseguir aprobación de esa ley que usted señala. Fue un trabajo realmente y de ustedes los Y especialistas. recuérdate que a mí me tocó solita Claro, ir al listín de que a otra cosa, anunciar una unidad de SEDIMA que había en una mezanina en el tercer piso. Y yo me aproveché y le dije al difunto, al director del listín diario don Antonio, que en paz descanse. Le dije, miren, denle una pinceladita a las ARS, a la Seguridad Social lo y a las acuerdo como ARS ahora. privadas. Y se explotó eso. Hubo Sí, dos periodistas que se bajaron con esa cosa y miren, y se así, explotó, gracias a Dios y gracias a Dios, porque hoy en día los cardiópatas tienen cirugía e intervencionismo debido a ese pleito que yo eché. sí, Esto sí, es que sí, sí. me dejaron el lado vacío, Yo no sé si usted se hermano que acuerda, andaba conmigo. yo no sé si usted se acuerda de esto que alguien comentó cerca de usted. Ay, pero eso es un sueño. Sí, ¿Se acuerda? así es, así mismo. Pero eso es una maravilla, una bendición escuchar ya que primero se legisló y que las ARS cubran este tamizaje neonatal que es tan importante para prevenir Ujú. precisamente la muerte tanto de niños como de adultos sin conocer ni saber de dónde procedía Así es. su problema de cardiopatía. Doctora, pero vamos a entrar en un tema un poco también profundo. El asunto de las cardiopatías, sabemos que hay dos tipos de cardiopatía, cardiopatía congénitas y cardiopatía adquirida, ¿cierto? Ujú. Entonces, Vamos a dejar las adquiridas para más adelante y vamos a hablar de las congénitas en sí. Las cardiopatías congénitas representan el 8 a 10 de cada 1.000 nacidos vivos nacerán con una cardiopatía y 3 de esos 10 nacerán con una cardiopatía crítica. Crítica significa un defecto que va a necesitar necesariamente antes del mes de edad de emergencia una intervención quirúrgica o por cateterismo intervencionista.
Esos niños no pueden esperar y lo mejor fuera que diagnosticaran esos niños prenatalmente. Pero lamentablemente como te decía, no todo el mundo tiene acceso al eco fetal. Así que para eso es que se instituyó el tamizaje, que se aprobó el tamizaje. Una vez se dan cuenta que tiene una cardiopatía de esa, obligatoriamente hay que buscarle solución. Y esas están la tetralogía de Fallot con atresia pulmonar, están los canales auriculoventricular completo, está la atresia tricuspidia ductus dependiente, que depende del conducto arterioso, que en la vida fetal se mantenían muy bien, porque en la vida fetal había 4 cortocircuitos obligados o 4 shunts obligados. La placenta es el primero, el ductus venoso de Arancio a nivel de la cava inferior, de la vena umbilical, que va a la cava inferior, el foramen oval, que es un defectico pequeñito con que nace el niño, que es la que permite que pase sangre de la derecha para la izquierda y se formen las cavidades derechas, y está el conducto arterioso. Entonces, ese conducto arterioso y el foramen oval son vitales para que esos niños con cardiopatía congénita crítica compleja permanezcan vivos. A veces con solo tú hacerle, en un principio se le puede poner prostaglandinas, que las prostaglandinas vasodilatan el músculo liso del conducto arterioso y se mantienen vivos hasta que pueden llegar a un lugar donde se le puede hacer un intervencionismo para colocarle un stent en el ductus o una septostomía. Doctora, estas cardiografías congénitas que bien usted señala que se pueden detectar a través del eco fetal, estas cardiografías congénitas conducen, pueden conducir primariamente a la muerte del bebé. Seguro que sí. Esas cardiopatías congénitas que son críticas, el 3% del que hablamos hasta ahora, de esos 10, el 3%, por eso existe el eco fetal. Y por eso no le negaron a hacer el Congreso, no negaron a hacer el tamizaje, porque en tanto pediatría como la Sociedad de Pediatría, como la Sociedad de Neonatología, insistieron en ese tamizaje, porque se nos estaban yendo una cantidad de niños inmensa sin diagnosticar. Para el 18 yo me acuerdo que se fueron 3,000 y pico durante ese año, y era que no había cómo diagnosticarlo. O sea, sí sabíamos cómo diagnosticarlo, pero no se lo cubría el seguro. Entonces, a veces se iban y creían que era por otra cosa, y tú sabes que el dominicano no es partidario de que hagan necropsia. Entonces, eso es, realmente esos niños, si no se hace algo en el momento, y lo otro es que no, los pediatras ya saben, y si no lo saben, para decirle por aquí, que cuando un niño nazca y lo ven cianótico, lo ven moradito, no le pongan oxígeno al 100%, porque eso le espasma la musculatura del medio del conducto arterioso, se lo cierra y se muere de repente. Entonces, lo máximo que pueden hacer si están desesperados es ponerle el oxígeno a 2 litros por minuto, bien bajito, en lo que buscan a alguien que le haga un ecocardiograma fetal, un ecocardiograma postnatal y de inmediato. Entonces, eso es así. Doctora, pero en estas cardiopatía congénita del niño, ¿cuáles son los factores que pueden provocar esta cardiopatía congénita? ¿Cuáles son estas causas periféricas que pueden
provocar esto en el feto? Es multifactorial y de hecho nosotros estuvimos tratando y hemos estado tratando de averiguar en la madre qué hubo en la familia. Nosotros le hacemos a las madres que yo veo allá van a hacerse un eco fetal e incluso a los otros niños. Yo de una vez le hago un historial clínico bien claro. Le preguntamos que si algún familiar ha padecido de cardiopatía, que si ella ha usado algún medicamento, que si ella ha abortado varios niños antes de ese embarazo, porque esas abortadoras, el síndrome placentario es algo que da hipoxia a todo lo que da desde la placenta. Entonces, es multifactorial realmente. Hay heredofamiliar cuando se tiene una madre que es cardiópata o un padre que es cardiópata, puede salir un niño. En la madre que tiene una enfermedad que es autosómica dominante, hasta el 50% de los hijos descendientes de esa madre van a tener cardiopatía. Entonces, eh, por un lado eso, el heredofamiliar, lo otro son teratógenos, medicamentos que hayan dado, que hayan tenido que dar por alguna infección que la madre hizo en los primeros 3 meses de edad, porque hay que saber, el niño se forma en los primeros 3 meses de edad. A partir de ahí ya lo que hace es crecer. Entonces, teratógenos para esa época y exposición a radiaciones, a cigarrillo, a alcohol, a drogas de otro tipo. eh, y todo eso está descrito ya hace tiempo. Doctora, ¿pudieran hábitos físicos? Yo he visto embarazadas en los gimnasios haciendo ejercicios que a mí, como no soy mujer, no conozco mucho de esto, me parecen fuertes para una mujer embarazada. Esto, ejercicios físicos, el tipo de trabajo de la mujer, algún tipo de gustos y preferencias como alcohol y esto, pueden colaborar o provocar una cardiopatía congénita. El alcohol es seguro. El alcohol ya está demostrado que nacen los niños con el síndrome de alcohol fetal y provoca comunicación entre los dos ventrículos, tetralogía de Fallot y una serie de cardiopatías. La otra cosa es que yo entiendo que esas señoras deberían hacer, por ejemplo, la caminadora o hacer otro tipo de cosas, no estar haciendo ejercicios que maltraten al bebé en ese sitio. Y yo les prohíbo desde que las conozco que no tomen café, que no tomen chocolate y que no tomen, y ya al final, a las 28 semanas, les prohíbo todas las frutas verdes que son productoras de polifenoles y eso. Entonces, y las drogas, por supuesto, que ya cada droga, por ejemplo, la gente con adicción a cocaína suelen nacerle, digo, no todas, porque de vez en cuando se presentan, pero, por ejemplo, con adicción a cocaína pueden tener niños con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Y algo que yo sí demostré, porque fueron llegando 3 en fila, la ley de la serie, es la juca. Adolescentes que se embarazaban y seguían yendo a las discotecas y fumando juca. Esos niños llegaron 3 con tronco arterial común, que es una cardiopatía malísima, gravísima, que hay que operarla el primer mes deben estarlo llevando a operar. Doctora, estas es por esto que las personas
niños, adultos que se les detecta tempranamente algún tipo de cardiopatía congénita, debe ser seguido de por vida por un cardiólogo? Definitivamente deben ser todos, deben ser seguidos de por vida, porque la cardiopatía es algo que se mejora con la cirugía, y hay algunos que lo que hacen es paliarlo. Entonces, todo paciente que haya padecido de una cardiopatía tiene la necesidad de seguirse de por vida con un cardiólogo. Ahora están surgiendo los cardiólogos de adultos que son de congénitas, para entonces nosotros referírselo a ellos, pero igual, a mí, como yo veo un paciente y yo le hice un intervencionismo y yo lo sigo a un grande y a él, a ese paciente que vaya a su cardiólogo de adulto por el tema de hipertensión, de alguna otra cosa. Pero es así, necesariamente tiene que ser seguido por un cardiólogo, porque no es solamente resolverle una cosa, sino ver qué está pasando después de operado, irle haciendo su eco anual, por ejemplo. Uno al principio lo sigue más de cerca, y luego ya va alejando. Por ejemplo, después de operado, lo sigue la primera semana, a las 2 semanas, a los 15 días, lo sigue al mes, luego lo sigue a los 3 meses, luego lo sigue anual. Y anual deben quedarse todos yendo, pero hay algunos que son ventrículos, por ejemplo, los univentriculares, los que solamente tienen un ventrículo, que se le hace una paliación, por ejemplo, la válvula tricúspide no se puede reponer, no se puede reemplazar. La válvula tricúspide, cuando nacen con atresia tricuspidia, esa es una univentricular, esa es la más frecuente de las univentriculares. Entonces, una vez se nace con algo así, esos niños deben seguirse no más allá de 3 meses para uno ir viendo todo lo que está pasando ahí, si el shunt que le hicieron, el Glen bidireccional está patente, y dejarlo en anticoagulación, o sea, en aspirina. Al principio se dejan en enalapril, y luego en aspirina de por vida para que ese shunt no se le cierre nunca. Y otros que terminan en conectarle, esos mismos univentriculares tienen otra segunda cirugía que es más delicada porque hay que tratar de que no se le tape ese conducto. Entonces, todos y cada uno, una simple comunicación interventricular o una tetralogía de Fallot que fue operada, tú sabes que esa comunicación interventricular, todos esos puntos en el sistema de conducción pueden de repente bloquear, dar un bloqueo AV completo, Y y viene ni se dan una cuenta muerte súbita. y se dan cuenta cuando le pasó súbitamente. Así es. Entonces, todo eso hay que seguirlo necesariamente. Y lo que sí estamos promoviendo últimamente nosotros con más, o sea, con cierta importancia, es el niño que llega adolescente y que es deportista de alto rendimiento. A esos niños obligatoriamente hay que hacerle un eco previo para ir a hacer el deporte. Ese es obligatorio, para ver que ahí no haya una miocardiopatía hipertrófica que le pueda hacer obstrucción al tracto de salida, porque tú sabes que el ventrículo, cuando se somete a ese esfuerzo, entonces el ventrículo trata de contraerse con más fuerza para eyectar con más fuerza hacia el tracto de salida. Entonces, hay muchos que se han quedado en el clunaco, así, en muerte súbita, por esa razón, porque hay que hacer una evaluación para detectar si hay una cardiopatía y si hay un trastorno del ritmo que evite que que ese paciente haga ese tipo de ejercicio. Doctora,
y los tratamientos para la cardiopatía congénita. Todas las cardiopatías congénitas son obligatoriamente tratadas con procedimientos quirúrgicos. Yo te diría que el 99.9%. No decírtele. 99.9%. O sea que no hay tratamientos paliativos para la No. cardiopatía congénita. Bueno, hay paliativos dentro de esos quirúrgicos, hay paliativos, ¿entiendes? Por ejemplo, si tú tienes una univentricular, tú no le vas a arreglar la válvula que está obstruida, si es la mitral o la tricúspide, tú no la vas a sustituir, tú le vas a hacer un puentecito de un lado hacia otro y va a completar con otro puentecito de un lado hacia otro, abriéndole algunos espacios, abriéndole algunos tabiques, paredes, para que entonces pase sangre de un lado hacia otro. Eso es como la tubería de un plomero, igualito, que lo que hay que buscar es que pase del lado, o sea, cuando es el ventrículo izquierdo que está obstruido, lo que uno hace es, o lo que se hace es, que se une esa aorta que está hipoplásica y se une con la arteria pulmonar que está grandota, se unen, eso se llama Norwood, Norwood. Entonces, una vez tú lo haces, después de ahí, entonces vas a terminar en Glen bidireccional, que es uniendo, le hace un buen defecto a nivel de las aurículas para que combinen. Entonces, viven esos niños del ventrículo derecho y a través de la pulmonar se va la sangre hacia los pulmones, regresa por las venas, las cuatro venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda y de ahí se va a la derecha y de ahí al ventrículo derecho. O sea que hay muchas paliaciones pero quirúrgicas, y intervenciones por cateterismo, pero tiene que ser, medicamentos ya son un poquito, son poquitos los que quedan. O sea, sí hay medicamentos, por ejemplo, los betabloqueadores, los vasodilatadores, como el enalapril, el captopril. eh, Hay otros que son la digoxina, ya está casi en desuso, pero todavía hay sitios donde hay cómo usarla en algunos pacientes. La amiodarona, todos los antiarrítmicos, una serie de antiarrítmicos. Hay muchos medicamentos, pero realmente si se quiere resolver, si se tiene que resolver ese problema en ese paciente, debe ir a cirugía. Doctora, los riesgos de estos procedimientos, de estas intervenciones quirúrgicas en niños diagnosticados con una patología congénita. ¿Cuál es la experiencia en cuanto a pervivencia, supervivencia a estos procedimientos y cirugías? Bueno, ayer yo estaba no, el sábado yo estuve en una conferencia que estábamos hablando de prematuro extremo. Voy a comenzar por ahí. El prematuro extremo, tú sabes que muchos de ellos nacen de 1.000 gramos. Imagínate los muslitos, el área inguinal de esos niños para agarrar con un catéter, para agarrar con un introductor, para agarrar, para esos no aparecen fácilmente material. Entonces esos niños hay que tratar de ver cómo se van llevando al paso con prostaglandina para que le mantenga el ductus abierto hasta que lo consigamos aumentar de peso y aumentar de edad, porque la prematuridad hace esos tejidos demasiado lábiles. Entonces, a partir de ahí, los pequeños, los que son a términos, que nacen con cardiopatía importante, con las críticas, tú sabes que el riesgo es alto. A veces uno tiene que decirle a los padres, muchas veces yo me llevaba a un paciente para cateterismo y porque había perdido el tiempo, por ejemplo, o sea, no le habían diagnosticado y me llegó de 3 meses. Y yo le decía, miren,
yo no sé si yo salga con éxito con este niño, así, pero vamos a echar la pelea. Vamos a echar la pelea. Entonces, a partir de ahí, de esos pequeñitos, el riesgo es altísimo mientras más complejo más. Ya cuando son cardiopatías que son más, es lo que te iba a decir, el 3% es crítica, son importantísimas, se da en pequeñitos e importantísimas, o sea, de mucho riesgo. Luego, el 10%, el 15% son cardiopatías de diagnóstico tardío, incluso como la comunicación interauricular, la coartación de aorta, que a pesar de que es importante cuando crea colaterales temprano, entonces tarda en diagnosticarse. Y los médicos pediatras, gracias a Dios, que ya están tomando pulsos femorales, pero hay algunos que tienen un conducto abierto y en los pulsos femorales los tienen y es diagnosticado tardíamente. Entonces, está, por ejemplo, la CIB pequeñita, que a veces tardan en diagnosticarla porque casi no se escuchan. Y bueno, está la otra parte, que es el 60%, que pueden llegar al año sin haber recibido cirugía, eh, que ya son comunicación interauricular tipo seno venoso, a comunicación interventricular pequeña, perimembranosa, que tienen que estar semicubiertas por la valva septal de la tricúspide. Otras tetralogía de Fallot, rosado, se le llama rosado porque la estenosis pulmonar no es muy importante. Entonces pueden vivir y a veces los operan tardísimo. Exacto. Doctora, se nos acabó el tiempo y se nos queda más de la mitad para tratar. O sea, que necesitamos otra consulta suya prontamente. Doctora, pero dígale a los amigos de Consulta Participativa, a los padres, a la madre, dónde pueden contactar a la doctora Janet Toribio. Yo estoy en el Grupo Médico NACO, calle Fantino Falco, número 12, primer piso, suite 2, servicios cardiovasculares pediátricos, a sus órdenes. Yo y está otra persona conmigo, la doctora Esterlina López. Doctora, gracias por esta consulta, pero nos quedamos con todo el hambre, doctora. Cosa pendiente. Gracias, doctora. Bueno, bye bye. Amigos, amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Janet Toribio, cardióloga pediatra, a la que tuvimos consultando sobre las cardiopatías congénitas en niños. Amigos, amigas, acompáñennos a la próxima consulta.